Hola Caracola, ¿qué tal estás? El episodio de hoy te va a resultar especialmente interesante si tienes un nivel avanzado de español y te preocupa hablar de manera más inclusiva. Y si este tema aún no despierta tu interés, descubrirás por qué sí es importante que tomes conciencia de cómo el lenguaje es algo poderoso y transformador. Si es la primera vez que escuchas este podcast, te doy la bienvenida a Así Comprendo, un podcast para estudiantes de español intermedios y avanzados que quieren incorporar una dosis de español a su día a día para adquirir la lengua de manera natural gracias a historias comprensibles e interesantes. Por cierto, si sientes que tu español está estancado y te gustaría retomarlo para perfeccionarlo, quédate hasta el final del episodio. Como te comentaba, el episodio de hoy no será una historia en sí, sino más bien una guía práctica para ayudarte a emplear el lenguaje inclusivo en español de manera fácil, incluso si todavía estás aprendiendo español. Va a resultarte muy útil si trabajas en un ambiente hispanohablante. Por ejemplo, si tienes que hacer una presentación profesional y quieres aprender técnicas simples y fáciles para hablar de manera más inclusiva. Te propondré ejercicios prácticos para que practiques en tiempo real conmigo y ya verás cómo hablar de manera inclusiva es mucho más fácil de lo que parece. Y sin más dilación, prepárate porque comenzamos en 3, 2, 1. Si ya eres oyente del podcast desde hace varios años, te acordarás de que en el episodio 25, publicado nada más y nada menos que el 4 de marzo de 2020, exacto unos días antes de que comenzara el confinamiento, ya te hablé de la cuestión del lenguaje inclusivo. En ese episodio te daba mi opinión de manera más general sobre este tema. Y además, ahora que lo escucho, me doy cuenta de cómo ha mejorado el podcast en 2 años. Pero desde entonces he continuado leyendo sobre el lenguaje inclusivo y en este episodio quiero darte una visión más completa y actualizada. Una de las lecturas que más me ha servido para documentarme ha sido el libro Ni por favor, ni por favora, de la especialista en lenguaje inclusivo María Martín. En este episodio te hago un resumen de algunas de las ideas que plantea en este libro. Si te interesa la lingüística y especialmente si eres profesor de español, te animo a leerlo para completar la escucha de hoy. Vamos a comenzar definiendo qué es el lenguaje inclusivo, o mejor dicho, qué no es el lenguaje inclusivo. Según María Martín, el lenguaje inclusivo no consiste en poner todo en femenino, ni tampoco en desdoblar sistemáticamente todo diciendo «Hola a todos y todas». Bienvenidos y bienvenidas, hombres y mujeres. Eso puede resultar pesado y realmente no queda muy bien. El lenguaje inclusivo es la decisión de nombrar la realidad y a la vez es una manera de activismo político, porque lo que no se nombra no existe. Es innegable que el lenguaje es algo muy poderoso que tiene la capacidad de transformar nuestra manera de percibir la realidad y al mismo tiempo refleja cómo piensan las sociedades. Si no lo fuera, ¿por qué una de las primeras medidas que han tomado siempre las dictaduras ha sido precisamente el control del lenguaje? Así, el lenguaje inclusivo busca visibilizar el hecho de que no nombrar a la mitad de la sociedad, las mujeres, es discriminatorio. Por su parte, el llamado masculino genérico defiende que las mujeres sí están representadas cuando, por ejemplo, un profesor se refiere a su clase diciendo «Hola chicos», o un político habla de que los ciudadanos han votado. Pero esto es así porque una institución tan lenta y opaca como la Real Academia de la Lengua Española, o RAE, gestionada mayoritariamente por hombres, algunos de los cuales se declaran abiertamente antifeministas, así lo ha decidido. Imponer el masculino genérico es una regla artificial como cualquier otra, y como tal puede evolucionar para adaptarse a los nuevos tiempos.
porque recordemos que la función de esta institución financiada con dinero público es reflejar la evolución del lenguaje contemporáneo y establecer normas para usarlo de manera más adaptada a la evolución de la sociedad y menos discriminatoria. Algunos dirán que el lenguaje inclusivo es una tontería, que hay problemas más urgentes. Yo les diría que el lenguaje es algo que utilizamos constantemente y que por eso es un lugar, como cualquier otro, o quizás uno de los mejores, para hacer visible la discriminación que sufren las mujeres. Además, si las mujeres debemos sentirnos incluidas cuando hablan de alumnos o de el hombre, ¿por qué se ofenden los chicos cuando una mujer utiliza el femenino genérico si hay mayoría de mujeres, como puede pasar en algunas clases? Esa reacción muestra claramente que no es lo mismo un chico que una chica y que todos tenemos derecho a ser nombrados. Vamos a ver ahora 7 pautas simples que puedes poner en práctica desde ya para hablar de manera más inclusiva sin comerte el tarro, es decir, sin complicarte la vida. La primera técnica que puedes aplicar desde ya es, exactamente, hablar en femenino si te diriges a una mayoría de mujeres. Si algún hombre se siente ofendido, a estos en España los llamamos los ofendiditos. Puedes simplemente explicarle de manera muy educada que, como imaginará, no sería muy coherente hablar en masculino puesto que la mayoría son mujeres y que además todos somos personas en femenino. Si sientes que necesitas desdoblar alguna palabra, porque en efecto no es lo mismo un niño que una niña y nombrarlos a ambos puede ser pertinente en algunos casos, hazlo de manera puntual, sin abusar, y después aplica técnicas de lenguaje inclusivo como las que te daré al final de la miniguía. En tercer lugar, te recuerdo que la mayoría de profesiones se pueden feminizar en español. No olvides que es correcto hablar de presidentas, médicas, juezas, ingenieras o arquitectas, incluso si tradicionalmente han sido profesiones asociadas al sexo masculino. Ten una visión crítica sobre cómo hablan los nativos. Eso te ayudará a identificar usos sexistas del lenguaje. De la misma manera que la expresión trabajar como chinos o como negros es discriminatoria y es preferible no usarla, también te aconsejo que evites expresiones como es un coñazo, está cojonudo o es un hijo de puta, ya que son expresiones denigrantes para las mujeres. No antepongas sistemáticamente el masculino al femenino. No siempre tienes que decir ellos y ellas, o chicos y chicas. Prueba a jugar con el lenguaje y a invertir el orden clásico. Seguro que generas un efecto sorpresa en quien te escucha y no los dejarás indiferentes. Tampoco te refieras a las mujeres como señoras o señoritas. Esta diferenciación estaba basada en su edad o en su estado civil, pero actualmente se considera inapropiada. Además, en España son palabras en desuso que suenan bastante anticuadas. Puedes reemplazarlas simplemente por una mujer. ¿Y qué pasa con el uso de todes para hablar de hombres y mujeres? Pues, aunque entiendo el uso reivindicativo de esa E, no pienso que esa E incluya a las mujeres más que el O del masculino. De hecho, me parece una manera muy artificial de utilizar el lenguaje y mucho más difícil de ser aceptada que las técnicas que voy a darte a continuación para hablar de manera inclusiva. Aquí te va un ejercicio con 5 preguntas para que intentes reemplazar las palabras en masculino y femenino por una alternativa más neutra e inclusiva. Vas a poder poner a prueba tu español y además añadirás nuevo léxico a tu caja de herramientas. Primera pregunta, ¿cómo reemplazarías la palabra profesores en la siguiente frase? Los profesores van a organizar una excursión. Podríamos decir, el profesorado o el equipo docente va a organizar una excursión. Y en la frase, los ciudadanos votaron una nueva ley. En lugar de decir los ciudadanos, puedes decir la ciudadanía votó una nueva ley.
¿Ves? Hemos recurrido a nombres genéricos para evitar hacer un desdoblamiento. Segunda pregunta. En la prehistoria, el hombre vivía en las cavernas. ¿Cómo reemplazarías el hombre? Te propongo utilizar en la prehistoria se vivía en las cavernas. Aquí utilizamos el se impersonal para evitar decir el hombre. Pregunta 3. ¿Cómo podrías reemplazar bienvenidos y bienvenidas a esta presentación? Pues podríamos decir doy la bienvenida o bien agradezco a todas las personas que han venido a la presentación. En este caso he utilizado un verbo conjugado para expresarme de manera más inclusiva y sencilla. Pregunta 4. Los alumnos que aprenden español. ¿Cómo reemplazarías los alumnos? ¿Qué te parece quiénes aprenden español? O incluso las personas que aprenden español. Esta es una manera súper fácil de reemplazar expresiones como todos los que, aquellos que, los que, etc. Y la última pregunta, ¿cómo harías esta frase más inclusiva? María y Paco son muy listos. Pues muy fácil, podrías decir simplemente María y Paco son inteligentes. Utilizar adjetivos neutros cuando se pueda es una fantástica manera de hablar de manera más inclusiva sin comerte el tarro. ¿Qué significaba esta expresión? Muy bien, sin complicaciones. Ya está, has visto que no se trata de aplicar todas estas técnicas de golpe. Te aconsejo empezar por una e ir implementando el resto poco a poco. Y sobre todo, te invito a observar el uso real del español a través de la prensa o la televisión para detectar estas trampas del lenguaje. No solo enriquecerás tu español, sino que lo hablarás de manera más idiomática y sobre todo inclusiva. Espero que este episodio un poco más lingüístico te haya sido de utilidad. Y si te gusta mi manera de explicar el uso del español de manera resumida y sin complicaciones, estoy segura de que también te gustará el contenido de mi programa Activa tu Fluidez. No se trata de un curso más de español, sino de un acompañamiento para ayudarte a integrar una práctica significativa y motivadora del español en tu día a día. Está dirigido a estudiantes intermedios a partir de B1 que se sienten estancados porque siguen cometiendo muchos errores, se bloquean al hablar por falta de vocabulario y no encuentran la motivación para dedicar el tiempo que necesitan a mejorar su español. El programa dura 3 meses, durante los cuales formarás parte de un grupo reducido de personas motivadas como tú. Cada semana accederéis a una lectura adaptada e interesante, ejercicios guiados de fluidez, conversaciones espontáneas en el grupo privado de Telegram y clases en directo 2 veces al mes. Además, para esta edición abriré una opción Plus que incluirá clases individuales conmigo para superar tus bloqueos y progresar más rápido. La tercera edición tendrá lugar entre el 4 de abril y el 24 de junio y será la última edición de este curso escolar hasta septiembre. Así que si te interesa, visita mi web sicomprendo.net y reserva tu plaza para formar parte de esta experiencia lingüística y personal. Gracias de nuevo por no faltar a nuestra cita mensual y nos escuchamos pronto para continuar juntos tu increíble viaje hacia el español. Y eso es todo. Si has llegado hasta aquí, imagino que has pasado un buen momento. ¿Me ayudas a que este podcast gane en visibilidad? Comparte una evaluación positiva en Apple Podcast y recomiéndalo a tus amigos. Gracias por hacer que este proyecto tenga sentido. Cuídate y hasta pronto.